Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias a todos los que se están conectando. Ahora en un minuto ahí me avisó Juani que se va a estar conectando y vamos a estar hablando y conversando sobre economía, ideas de la libertad y más. ¿Cómo están en este viernes que ya estamos terminando, el final de la semana? Salió el dato de la inflación en 1,5. Me estaban preguntando si era cierto este número. Mandé un videito. Sí, teniendo toda la economía prácticamente paralizado, era más que obvio. Además, agrego una cosa más, la gente tenía una mayor ganas de tener pesos en sus bolsillos, es decir, de mantener liquidez ante la incertidumbre que generaba la pandemia y bueno, por eso es que, digamos, los pesos extra que estuvieron emitiendo no, inmediatamente no se sintieron no se reprodujeron en más inflación, pero lo que estamos viendo, digamos, en la suba de los mercados paralelos es claramente uy, un, un signo de que más adelante vamos a ver cómo van a comenzar a responder los precios al mercado informal. Hola, ¿cómo están a todos? Ahí me avisó Juani que ya se está conectando. Un saludo enorme a toda la gente que se conecta, a todos los vivos. Les voy a pasar la agenda de lo que vamos a hacer la semana que viene, los lives. Ahí se conectó Juani. Ahí está. Ahí está, esperamos. Mientras se conecta, la semana que viene vamos a estar así volviendo a hacer más las live, así que quédense y estén atentos. Un saludo enorme a vos también, Enzo. Ahí se está conectando Juani. A ver. Perón era liberal. Jonathan. No, Perón es como cualquier peronista. Él se va amalgando a lo que quiere digamos, la curva, la campana de Gauss en el medio. A ver, Juan, y a ver si se conecta. Están dando medio mal el wifi. Así que bueno, ahí está. Hola, ¿qué onda? Estás ¿Todo bien? bien, siempre con el mate, muy bien. Ahí está el club matero. No soy tan matero, pero nada, a veces tomo. Siempre cuando te veo siempre estás con el mate, así que bueno, bien ahí, bien argentino, bien popular. Yo ¿Todo ya te bien? veo que te estás viendo, me parece, para ir para la política, ¿viste? Ya los políticos con el mate, junto con el pueblo. No, ya sabes que soy políticamente muy incorrecto, o sea, no podría ser político nunca. No, pero viste que ahora la gente le gusta, digamos, lo controversial, lo que no es fuera, lo que está fuera de lo común. Bolsonaro, Trump. Bueno, puede ser, es cierto, es cierto. Ah, Eh, ¿ves? pero en Argentina igual está muy difícil. O sea, está bien ser controversial, pero para el lado peronista. Si no sos ahí peronista, difícil. La gente es muy Acá susceptible. en la acá en la Argentina. Pero bueno, vos como siempre decís, hay que apuntar a otros lados y en Uruguay, ¿cómo te ves? El Uruguay y menos peor que acá. O sea, digamos, dada la trayectoria, perdón, estoy medio relajado porque salí de la ducha recién súper caliente, así estoy como medio todavía. eh, pero, Detrás de no, cámara. no, sí. El tema es que Argentina, digamos, cada vez tiene menos sentido vivir en Argentina, dada la trayectoria, ¿no? Venimos así y ahora estamos entrando en la fase como asintóticamente descendente
de lo que a nivel macroeconómico y social, y dado que cada vez tiene menos sentido estar en Argentina y que cae tipo al doble o al triple velocidad de lo que cae el resto de la TAM, cada vez tiene menos sentido y por ende cada año que pasa tiene, digamos, es más atractivo relativamente Uruguay con respecto a Argentina. Eso no quiere decir que Uruguay en términos absolutos sea una panacea, no, no lo es, pero es menos peor que Argentina y en dinámica va a ser mucho menos peor que Argentina. Yo tengo la impresión de que Uruguay puede llegar a ser como, no sé, Irlanda en Europa. No sé, un paraíso liberal acá en la América Latina. ¿Vos qué No, opinas? mira, pre-coronavirus te decía, mira, capaz que la calle Pou, digamos, lo encauzaba en algo un poco más razonable, pero con esto del COVID, la verdad que, digamos, no veo que se pueda abrir una ventana para que Uruguay prospere por al menos 5 años. Así que nada. Bueno, te voy a comenzar con las preguntas. Una de las que más me interesa es, bueno, primero te hacemos la presentación. Juani es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Finanzas, y también escribís para Diario de Inversores, ¿no? Sí, Diario Inversores Es, es un emprendimiento personal, en realidad. Está con muchos emprendimientos, es una persona que es proactiva, siempre está buscando algo nuevo, emprendiendo algo nuevo, es como llega un entrepreneur, un emprendedor, empresario, así que eso Me está divierte. bien. La verdad que este viene, Diario de Inversores viene súper bien, eso sí lo quería decir. Así que si se quieren suscribir es diarioinversores.com. Eh, Nada, es un servicio pensado para la gente que, digamos, hace muchos años que ya venimos trabajando en esto, o sea que ya sabemos más o menos por dónde va el servicio que quiere la gente y viene súper bien. De hecho, toda la gente que se suscribió, nadie se dio de baja y viene creciendo muy rápido la cantidad de suscriptores, así que nada, si les interesa. Y además ustedes le dan consejos, digamos, de qué hacer con los pesos. Viste que la gente todo el tiempo te está preguntando qué hago con mis ahorros, en qué los invierto. Y ustedes todos los meses, todas las semanas, inclusive escriben algo aconsejando a ver en qué momento, qué hacer, digamos. Sí, Lo a ver, microfinance. es como una comunidad, una plataforma que le da como, digamos, sostén me sale, pero no, le da como un servicio de consultoría a gente normal que tiene su ahorro, que tiene su emprendimiento, que tiene algo, una pyme, y quiere saber qué hacer, tanto decisiones de inversión como tal vez de inversión de capital de trabajo para un negocio, lo que sea, y le damos un poco de guía a esa gente con reportes bien entendibles y demás, apuntes semanales. O sea, básicamente le masticamos toda la información de todo lo que está pasando y le decimos, mirá, cortito del pie, hay que hacer esto no lo hagas. Porque a veces el consejo negativo tiene incluso más valor que el positivo, sobre todo en Argentina, ¿no? Los grandes errores patrimoniales, sobre todo en 2018-2019, o sea, no era tanto de ganar, sino de primero evitar perder. Y se perdió mucha plata, hubo mucha gente que perdió mucha plata. Así que damos ese tipo de consejos, ¿no? Cómo invertir y también en qué no invertir para evitar, digamos, licuaciones patrimoniales, ¿no? Brillante, me encanta. Así que bueno, ya saben, Juani tiene todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, así lo pueden contactar por todas esas redes. Y contratar obviamente el servicio. Bueno, la primera pregunta, vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, la flamante keynesianera. ¿Cómo hiciste para volverte liberal? Y, no sé, me contaron un pajarito que inclusive militaste para el Partido Obrero. Quiero esa historia, a ver, ¿cómo es que lograste, despertaste un día y dijiste yo soy liberal y esto no es no es lo que funciona? A ver, quiero saber todo eso, toda esa historia. Bueno, vos también estudiaste ahí, ¿no? Así que después quiero escuchar la tuya, tu historia. Eh, No, bueno, en realidad fue un proceso muy paulatino. En realidad yo nunca, por definición, por cómo soy, nunca me casé con ninguna ideología. De hecho, yo no estoy casado con el liberalismo tampoco. Mañana si encuentro una teoría que explique mejor lo que pasa y demás, la voy a cambiar, no tengo problema. O sea, yo no ato mi ego, mi identidad a un ideario. ¿Se entiende la diferencia? Hasta ahora es la mejor explicación que tengo y probablemente, digamos, resista el paso del tiempo, por lo que veo, pero no o sea, siempre fui así, no es que yo cambié radicalmente, no.
Y lo que pasa es que, claro, o sea, arranqué, tuve Economía uno y algunos profesores de historia, qué sé yo, y tenía sentido un montón de explicaciones keynesianas o progresistas, afines al peronismo y demás. Entonces, nada, me metí. Y después me llevé bien con una gente, unas personas que militaban en el Partido Obrero y me caían bien y me parecía que era razonable lo que decía. Entonces empecé a asistir como a reuniones y demás, y a poco me fui metiendo. Y cuando me quise acordar, estaba medio sentado ahí en los stands ¿viste? Del PO y demás. Pero nunca estuve No te veo, te juro comprometido. que no te veo. No, nunca fui de esos que salen a folletear ni nada de eso, no. No llegué a ese Uy, extremo. bueno, entonces estás mejor que yo. Sí. Pero después, ¿sabes dónde empecé a cambiar un poco el chip? Cuando estudié macro ahí con Salvatore, que si bien no es liberal, era bastante más ácido, mucho más crítico, y ahí ya empecé a acumular inconsistencias, ¿no? Decir, bueno, para esto que me están diciendo acá no cuadra con esto y demás, y empecé a ser un poco más escéptico. Y después, bueno, seguí aprendiendo, micro uno, micro 2, no sé, desarrollo y demás, y a medida que fueron pasando las materias, cada vez tenían, digamos, más críticas y después, por suerte, tuve un profesor que es Burr, creo que es el padre de Ale Burr, me parece. Eh, Enrique, no sé, creo que es el padre del que está en Fiel, el que ¿no? está micro. Sí. Y ese me digamos, dio un montón de textos que eran de Friedman, Hayek, Mises y demás. Y yo dije, che, pará, esto tiene sentido lo que están diciendo estos tipos. Y como rompía un montón todos los paradigmas, o gran parte de los paradigmas de lo que había aprendido hasta ese momento. Y en ese momento fue cuando me empecé yo proactivamente a leer mucho más de Friedman, Hayek y demás. Y ahí es cuando dije, che, pará, me estoy convirtiendo en liberal. Y después cuando empecé a trabajar en consultoría directamente con los datos, ahí empecé a testear hipótesis yo. Decir, che, pará, si esto es verdad, bueno, entonces esto debería ir para este lado. Y ahí me di cuenta, che, pará, o sea, va más por el lado de Friedman y Hayek que por el lado de todos estos tipos. Y bueno, ahí cuando me quise dar cuenta, miré alrededor y dije, pará, pienso como los liberales, soy liberal. Me encantó la historia, pero me encanta que tuviste ese equilibrio, porque muchas personas quizás van, cursan la materia y no se ponen a pensar, digamos, que quizás existe otra biblioteca o a razonar de que lo que le está diciendo esa autoridad, quizás hasta moral, que tiene el docente, no es así. Porque muchas veces, o sea, el 99%, la visión del docente, el que da la clase, está bastante sesgada. Entonces, o Total. sea, hacer el clip, digamos, es bastante importante, digamos. Y es mucho, digamos, más, no sé, hay que reconocer más a aquellos que hicieron todo el proceso de convertirse en liberal o de tener un pensamiento más crítico, diferente al de las masas, que quizás aquellos que ya nacieron con todas esas ideas, ¿no? Bueno, ahora quiero tu historia, la estaba esperando. Vos también Me estuviste la en la cobró. UBA. Sí, 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 quiero entender, a ver, tipo, si yo te agarraba a Nati cuando estaba cursando Macro uno, ¿qué me iba a decir que había que hacer? No, pero no, yo en realidad no tenía una visión muy socialista, realmente no, en mi familia no hay, digamos, de mucha intervención por parte del Estado, todo lo contrario, pero sí era feminista. Y el grupo feminista de la Facultad de Economías era de izquierda, claramente, entonces al estar, digamos, con el grupo de feminismo, estaba con la izquierda. Y sí, yo sí repartí panfletos. Ah, llegaste, sí, tenías pinta, tenías pinta. Ay, gracias. Yo era la que interrumpía las clases. Es que vos sos muy, Pero claro, me vos sos duró. muy de ir a empujar y todo eso, así que, Claramente. no, No, y en ese momento, a mí me recuerdo que tuvimos una reunión, fui a una sola reunión de ese grupo y en un momento dijeron no, porque el Estado y hay que, no sé, volver y te empezaban a revalorizar, digamos, los valores de la Unión Soviética, que eso me chocó un montón. Y polémico. ahí es cuando dije, claro, y es cuando dije no, porque eso tenía bien claro, digamos, ¿no? Y después justamente, digamos, ese periodo empecé a cursar Historia del Pensamiento Económico uno con Martín Krause y ahí es cuando Martín Krause tiene una forma de dar las clases que es diferente a la mayoría, o sea, Uy, se me pararon los pelos. un día sí tiene tipo manual en el estudio, pero después el resto de los días es muy de, digamos, de debate. Didáctico.
muy didáctico. Entonces de hacerte repreguntas, que te empezar a pensar. Entonces ahí es cuando me hizo el clic y me empezó a preguntar, a ver, todas estas cosas que te inculcaron en realidad no eran así. Y Total. bueno, me recomendó libros y de esa forma, bueno, me empecé a interiorizar más en el tema, digamos, y bueno, me convertí en liberal. Pero igualmente yo siempre digo, o sea, es algo que, o sea, no es que uno cambia de un día para otro. Es algo que uno sabe o entiende, quizás no le explicaron, en la esencia de uno está eso, y Ujú. después cuando lee los libros se da cuenta que es lo que uno termina pensando, digamos, como Mises, no sé, Hayek. Así que bueno, Sí. bueno, Yo, ahí yo no sé si es la esencia, es que me parece que si uno tiene una cierta cuota de honestidad intelectual y una cierta apertura cognitiva a nuevas ideas, y no, digamos, no cae, no es preso de una disonancia cognitiva que le impide absorber una nueva teoría que rompe con la anterior que uno trae, si uno pasa eso, y digamos, si pasa eso, y uno es expuesto a evidencia empírica categórica y a las preguntas correctas, uno necesariamente tiene que cambiar de opinión. Si no lo hace es porque o no entiende lo que está pasando, o está siendo preso de la disonancia cognitiva, o es una especie de mercenario que resigna integridad intelectual por algún otro fin, que puede ser político, monetario, lo que sea. Así que yo no sé si es tanto la esencia, sino más bien un set de condiciones iniciales que, bueno, cuando pasan ciertos hechos uno está casi obligado, si realmente le interesa, es curioso y tiene la apertura para absorberlo, ¿no? sí, esa es la diferencia quizás entre lo que veía en una clase, digamos, de 100 personas. Eran pocas las personas que levantaban la mano y le cuestionaban al docente, o le cuestionan hoy en día al docente. Me parece que ahí es la diferencia entre las personas que quizás tienen un pensamiento más crítico, están más abiertos a escuchar otras cosas, que se encierran y solo memorizan lo que le dicen y nada más. Y ahí es la vez Total. la diferencia, digamos, después de los profesionales que están ocupando ciertos puestos que son bastante dogmáticos y no te quieren escuchar y no están abiertos a otras ideas, y los que quizás sí tienen una mayor apertura al diálogo, al pensamiento, a las ideas. Es que pasa esto, Bueno, mirá, hay una, perdón, te interrumpo, querés tirar las preguntas, pero yo te sigo interrumpiendo. Eh, como siempre, Clara, escúchame, cambiamos. no. ¿Qué te iba a decir? Ahí, ¿sabes lo que pasa también? Tiene que ver con esto, o sea, cuando, de nuevo, cuando vos atás tu identidad a un ideario, si después viene alguien y te lo falsa ese ideario, implica un costo muy grande, o sea, tenés que reestructurar toda tu identidad, tal vez hasta tu grupo de amigos, o sea, cambiar de opinión es muy costoso para esa gente, ¿me entendés a lo que voy? Entonces, ese es el gran error, o sea, en primer lugar, forjar una identidad en torno a un ideario. Yo espero que si mañana cambio de opinión, no deje de hablarme, por ejemplo. Eh, bueno, en fin, Mira, esa, después de esa todas es la las idea. discusiones que tuvimos todavía no dejamos de hablarnos, así que mirá, ya van bastantes años. Es que Tuvimos, la gente estábamos, no sabe, pero tuvimos varios encontronazos, inclusive públicos. pero igual estábamos de acuerdo, o sea, estábamos discutiendo tipo cosas que eran tipo la derivada tercera, ¿me entendés? En lo core estamos totalmente de acuerdo, o sea, no, sí. Sí, además yo inclusive cambié de opinión, tuvimos, creo que era una de las discusiones que más tuvimos más encontronazo, fue con el batalla cultural y cuestión política, ¿no? Armar un partido político o ir a la batalla cultural. Entonces, Sí. tuvimos una discusión inclusive de tal nivel de que vos querías eliminar la palabra liberalismo del discurso de los liberales y yo decía, no, lo liberal es nuestra bandera. Y justamente escuché a Alberto Venegas Lynch que dijo exactamente lo que vos apuntabas. Ah, Que hay que, ¿viste? ¿Viste? Acá, viste, la autoridad eso, moral. falacia de apelación de autoridad, claro, lo dice Alberto Venegas Lynch y está ok, lo dice Juani y tipo le vamos a la yugular. Es un tema de marketing, o sea, vos podés ser el más idealista, vos podés estar ok, pero una vez que tenés el producto, que sabés que está bien, tenés que hacer las acciones, o sea, lo tenés que vender de tal forma que maximice la llegada del consumidor, porque en última instancia el problema de Argentina es que el producto que tiene que llegar a la gente no llega, llega a otro. De hecho, el peronismo, ya lo dijimos esto, pero el peronismo es un producto malísimo que destruye al tipo que lo compra en las urnas
y así todo sigue ganando. O sea, el peronismo, tipo, son campeones del marketing, tiene un producto de mierda, y nosotros tenemos un producto absolutamente superador que no sabemos cómo venderlo. Y el peronismo se ocupó deliberadamente de destruirnos con un anti-marketing, de vincular cualquier palabra que tenga que ver con el liberalismo, es mala palabra en Argentina. O sea, que nos hicieron un marketing negativo, agresivo, proactivo, y para salir de eso tenés que, digamos, apelar a otra dialéctica, porque si no, estás preso de eso y nunca vas a poder llegar. O sea, digo, si en términos prácticos lo querés resolver, a veces hay que resignar un poco de puritanismo, digamos, por así decirlo, romántico de cómo a uno le gustaría ser, porque el peronismo es puro pragmatismo y nos están pegando en la cara. ¿Y qué opinás ese que a veces creo que ahí es la discusión de muchos liberales de, bueno, armar un partido político o ir por la batalla cultural? Yo creo que es digamos, es una mezcla de ambos, o sea, no podemos hacer uno y descuidar el otro. Por eso, digamos, los liberales, existe la división del trabajo en el que unos son buenos haciendo una cosa y que deberían seguir haciéndola. Y después, bueno, armar obviamente un partido porque necesitamos resolver, digamos, los problemas que tenemos que son de forma urgente, porque si no nos vamos a empobrecer, como bien dijiste, o sea, ya no hay mucho más margen de seguir con lo que ya vienen, digamos, imponiéndonos durante varias décadas, o sea, la Argentina no da más. Totalmente de acuerdo. Para mí es una falsa dicotomía esa. Yo no sé en qué momento, o por lo menos, digamos, descreo de la premisa que parte, digamos, que está ahí implícita, que es hay que hacer una cosa o la otra. Digo, ¿por qué no se pueden hacer las dos? Digo, mientras vas a canales de televisión a discutir, mientras haces, no sé, escribís tus notas, mientras opinás en Twitter y demás, y vas a dar charlas, digo, ¿qué te impide que parte del liberalismo o las mismas personas que hacen eso o se organicen políticamente? O sea, no veo la dicotomía, digamos, totalmente taxativa como si hay gente que lo postula. Para mí es una premisa falsa, es una falsa dicotomía. Totalmente de acuerdo. Y bueno, no tenemos muchos minutos, así que vamos a ir con las preguntas. A ver, Ok. ¿cómo ves la Argentina de acá a fin de año? De acá a fin de año, difícil, a ver, obviamente la brecha cambiaria va a seguir explotando para arriba. De hecho, o sea, esperábamos una brecha cambiaria de 3 dígitos en 2020, ya la tenemos. O sea que ese escenario lo ratifico. Yo creo que la brecha cambiaria no tiene techo y antes de fin de año podría ser, no sé, podría ser la brecha, podría ser 150, 200% tranquilamente. Así que brecha cambiaria sigue para arriba y no se sabe hasta dónde va. De hecho, yo creo que a mediano plazo podría llegar a niveles cuasi Rodrigazo. No sé si la gente tiene noción del nivel, del tamaño de brecha que hubo en esa época. Repásenlo. O sea que No nací. igual me estabas preguntando a fin Bueno, de año. vos sos más grande. No, pero pará, Ya tampoco, vos tenés conciencia. tampoco soy tan viejo, che. Bueno, brecha cambiaria sigue y puede ser 200%, 150, digo, no hay forma de saberlo. Después, nada, la economía, el peor año, el segundo semestre va a ser tremendo, tremendo. Yo creo que la economía argentina este año cae de mínima, cae de 8 puntos, mínima, puede caer 10, 12, digamos, hay que ver cómo responde y cómo se levanta esta cuarentena. Eh, Después nada, veo mucho conflicto social, muchísimo conflicto social y veo al peronismo apelando como nunca en la historia a controles de todo tipo, civiles, cambiarios, monetarios, o sea, todos los tipos de controles posibles para tratar de aplacar los síntomas que así todo van a prevalecer, con lo cual veo un nivel de virulencia muy complicado. Igual, de nuevo, la gente dice, no, explota en 2020. Es cierto, yo creo que va a empezar a explotar en 2020, pero para mí el problema va a ser 2021. El primer semestre de 2021 va a ser fatídico, probablemente sea el momento más oscuro de la historia del país. Primer semestre y el segundo semestre. Así que, bueno, no sé si se entendió, pero digo, brecha para arriba, caos social, probablemente el principio de la peor crisis de la historia, de la peor depresión de la historia del país, y no sé qué otro tema más. Pero, a ver, vos me dijiste, bueno, veo al peronismo intentando controlar, digamos, todas las variables que pueden haber en una economía o en una sociedad inclusive, porque evidentemente están avanzando por sobre las libertades individuales de las personas y están aprovechando la incertidumbre que está generando la pandemia para, bueno, digamos, avanzar hacia eso. Entonces, ¿no puede haber que en realidad no es el peronismo, sino es el kirchnerismo? Porque
ahora tenemos un gobierno que no es puramente peronista, sino es un gobierno, digamos, que tiene una ala, digamos, o un grupo que es kirchnerista, que es un socialismo extremo, que quiere llevar a la Argentina a lo que es Venezuela hoy. Entonces, quizás ahí hay una lucha de poder o de puja, porque yo la verdad es que algunos, digamos, peronistas, no creo que tengan la idea de ir hacia un socialismo extremo. Sí, a una economía súper intervenida, pero no un socialismo extremo. Pero yo sí creo que dentro del gobierno hay gente que sí quiere llevar a la Argentina y eso es el mayor riesgo, digamos. Porque, digamos, ¿qué nos queda después de eso, no? Yo creo que hay gente que deliberadamente quiere llevar a la Argentina a eso y otra que a priori no, pero de facto sí. Dadas las restricciones, dado el problema que va a haber, hay gente que va a elegir, cuando tenga la dicotomía y realmente esté contra la pared, eligen siempre la opción de más intervención y de sentarse en la olla a presión. ¿Me explico? Mm. Tal vez en una situación, en un vacío, te dirían, no, no quiero eso. Pero de facto lo hacen y lo apoyan cuando llega el tema. Por ejemplo, este intendente de Hurlingham, creo, aumentó las tasas como 50% ahora a los bancos. ¿Me entendés? Una medida casi confiscatoria. Digo, cuando se ven, digamos, contra la pared, siempre la opción, nunca la opción es bajar el gasto y respetar las libertades individuales, sino que es apretar a la gente, meter cerrojos. Ahora empieza este cerrojo a las divisas, a las empresas. O sea, Mm. eh, eh, de nuevo, de facto pasa eso. A mí no, la verdad es que ya a esta altura ni siquiera creo que vale la pena repasar por qué exactamente lo hacen. El tema es que lo hacen, ¿me entendés? Es como, viste en micro cuando tenés la función de comportamiento de los tipos se comportan así, o sea, endogeneicemos la función de comportamiento del peronismo y kirchnerismo porque de facto son lo mismo. Después si uno lo Mm. hace porque ideológicamente le parece que es el ideal y otro lo hace porque no le queda otra, a mí a esta altura la verdad me da igual. Y la verdad que estoy indignado y me parece que vamos a tomar esa dirección y estoy muy preocupado. De nuevo, 2021, primer semestre, para mí es muy negro. Y algunos economistas no tan, digamos, liberales están diciendo, bueno, pero por ahí hay la posibilidad de que renegociemos la deuda y eso nos daría cierto margen o cierto aire, digamos, para pilotearla. ¿Cómo la ves la situación de la deuda? No, Porque dicen, los acreedores están muy dispuestos a renegociarlo, el gobierno está dispuesto a renegociar, la verdad, la pandemia favorece a una renegociación exitosa para la Argentina porque la verdad es que está todo, prácticamente tienen que aceptar lo que les venga, esa es la realidad y el gobierno está pujando por eso. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Puede haber alguna posibilidad en ese sentido o no? no, Nati, o sea, yo lo que veo es que, suponete que, mira, acá hago un stress test, ¿no? Y digo, ¿qué pasa si no pagáramos ningún interés? Nada, nada. O sea, el mejor escenario posible y mejor todavía que que renegociar la deuda, ¿no? Que es no pagar nada por 3 4 años, suponete. Mm. Digo, simulate el mejor escenario financiero de Argentina, que es no pagar nada por 3 4 años y lograr hacer una quita del 70% del capital e intereses. O sea, mejor escenario que es imposible. Incluso en ese escenario, este año tenés un déficit primario de por lo menos 8 puntos del PBI. O sea, incluso el mejor escenario es incendiario. ¿Me explico? No hay forma o sea, y si ese escenario es incendiario, ya está. O sea, se terminó el asunto. O sea, yo la verdad no entiendo cómo la gente todavía le presta atención a la deuda. Lamentablemente el tema de la deuda hoy es un tema hasta de segundo orden, te diría. El problema hoy es la caída de actividad y el déficit fiscal. O sea, que no hay forma de financiarlo. La deuda es un tema que a lo sumo puede agravar, amplificar eso, y ya a esta altura un poco, ni siquiera tanto, porque ya, digamos, es inapelable que vamos a un déficit primario. Es más, hasta el déficit primario yo creo que en algún momento de 2000, fines de 2020, 2021, podría ser de doble dígito en términos del PBI. O sea, en ese escenario demencial, incluso aunque la parte financiera, el pago de capital de intereses, sea cero, el mejor escenario, no, no hay forma, es incendiario. Y nadie te va a prestar y vas a tener que emitir un montón o vas a tener que bajar el gasto. Y sabemos que el gasto no lo van a bajar, así que la actividad se va a seguir desplomando. Incluso aunque bajen el gasto, la actividad se te desploma tanto que tendrías que hacer una baja del gasto, pero tipo violentísima como para compensar todo eso. Dado ese escenario, yo la verdad no entiendo cómo la gente, es más, yo creo que un buen economista debería dejar de prestar atención al tema de la deuda y realmente concentrarse en lo otro, porque esa es la derivada primera. La deuda hoy es la derivada segunda o tercera. Vos me dijiste hace un tiempo que los que la pifian
en materia económica, que eso es algo que siempre recuerdo, lo que la pifian en materia económica en la Argentina son porque tienen, digamos, un sesgo. Porque la verdad es que como todas las variables están dadas, dice, vos ves y decís, bueno, pero en realidad son bastante, le están dando quizás un componente subjetivo, que no es para nada objetivo racional, a algo que digamos es una ecuación simple. A ver, es que esto es medio el paper este de Friedman, el F53, o sea, en última instancia, si, digamos, para testear tu modelo mental, ¿no? Digo, modelo mental, económico, modelo de cualquier índole, lo que importa es la capacidad predictiva, o sea, si vos, y no digo capacidad predictiva, de decir el blue va a estar 150 o 148, no, 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 digo el escenario cualitativo al macro cualitativo, ¿no? Eso es lo más importante. Después si el blue es 150 o 140, da igual. Pero si vos realmente le pifiás, digamos, 180 grados al escenario macro cualitativo, quiere decir que tu modelo mental, a menos que haya un shock externo que nadie pudo haber visto en la vida, pero digo, si vos le pifiás sistemáticamente a ese escenario, quiere decir que tu modelo mental económico está mal y por ende tu análisis está mal. O sea, y yo lo que veo es que hoy hubo muchos economistas en estos últimos 4 o 5 años que le pifiaron demasiado. Y dado ese pifie yo lo veo como un síntoma de que su modelo económico mental necesariamente está mal. Y creo que es un tema a corregir. Me parece que hay que ponderar la opinión de los analistas en función de su track record, pero no porque yo lo crea como algo medio de falacia de apelación al track record, ¿me entendés? Sino porque la credibilidad o el grado de asertividad en sus análisis, digamos, tiene que estar ponderado por cuánto le acertaron, por lo menos al escenario macro cualitativo, ¿me entendés? Hubo gente que realmente se comió la magia y pensó que íbamos a crecer 3% anual con Macri a partir de 2017. Esa gente, no entiendo qué economía estaba analizando, porque no era la economía argentina, ¿me entendés? Y hoy siguen cometiendo los mismos errores. Es la misma gente que dice que la inflación está bajando, es la misma gente que dice que si renegociamos la deuda, capaz que tenemos alguna chance. Es esa misma gente, sistemáticamente le pifian, y dado esos pifies, para mí son demasiado groseros. Es como pretender, no sé, escribir no sé, algo súper importante y errarle a la sintaxis, ¿me entendés? Cuando escribís, ¿me entendés? Hay cosas básicas que no pueden ocurrir y que te bochan un examen. Para mí eso son bochazos. ¿Me explico? Mm. Totalmente, pero bueno, quizás el problema que fue con Macri justamente fue que estaban, digamos, era el primer gobierno que supuestamente no era peronista, digamos, no era muy populista. Entonces, Mm. digamos, bueno, quizás había mucha buena fe o esperanza de que iba a ser el cambio, de la que la Argentina iba a cambiar, cuando después, bueno, nos checamos de frente. Quiero que analices o me des un pequeño research de lo que fue la gestión de Macri, porque vos me gusta mucho porque le das como un componente, no, fue radicalismo puro. Y que me parece que estás totalmente cierto, digamos. Si uno, inclusive Ricardo López Murphy, si lo escuchamos ahora, dice, no, la verdad es que si uno veía la gestión de lo que fue de Mauricio Macri en Buenos Aires, la verdad es que, o sea, no era sorprendente después lo que terminó siendo la gestión a nivel país. Entonces, bueno, quiero tu opinión a ver de lo que fue el gobierno anterior. Macri fue neorradical, básicamente. De hecho, tenía el radicalismo dentro de su coalición. O sea, más que eso, más obvio que eso. O sea, eh, Le gustaba Frondizi, ¿no? el ídolo era Frondizi, tenía la UCR adentro. Después hizo un blindaje con el préstamo este de stand-by del FMI, que fue calcado al blindaje de la Rúa. El plan de Sandleris monetario tuvo el visto bueno de Machinea. Eh, no sé, o sea, como demasiados indicios. Aparte, el tipo es básicamente el ideario de Macri, las declaraciones igual son digamos, te diría, de centro, medio como el color de la forma, hasta, ni siquiera el contenido, también la forma en la que declara era bastante como proxy de lo que es el radicalismo, ¿no? Una especie de partido de centro ahí, razonable, medio civilizado, pero que no dice nada. No sé, para mí es muy reminiscente al Periodismo de buenos radicalismo. modales. Total, es un peronismo descafeinado, de buenos modales.
Totalmente. ¿Y qué opinas sobre Guzmán? A ver, es un nuevo ministro de Economía, mucho no se sabe de él, no aparece mucho, no hay un plan económico, o sea, no sé, están diciendo, bueno, pero viste, estamos guardándonos las cartas de forma sorpresiva para mostrarlo en el momento indicado, no sé, y todavía estamos casi a junio, porque estamos a mitad de mayo y todavía no sabemos qué rumbo va a seguir la economía argentina. Entonces, a ver, quiero más o menos, a ver qué es lo Bueno, que opina de Guzmán. yo te doy, pero después quiero que opines vos también, porque si no es un No, esto monólogo. es una entrevista. No, pero bueno, quiero después tu opinión. No, para mí Guzmán es más de lo mismo, es más de lo mismo, o sea, para tener una idea, para mí Guzmán bien podría haber sido el ministro de Macri, o sea, no veo ningún gran motivo por el cual no podría haber sido ministro de Macri. O sea, es más de lo mismo, es tibieza, es voluntarismo, es un tipo, nada, que es afina, bueno, es el apadrinado de Stiglitz, ya sabemos cómo piensa Stiglitz, que creo que sacando algunas cosas mínimas de Stiglitz, me parece que es todo lo que está mal en economía, no funciona nunca. eh, y nada, a Guzmán no lo veo como un mal tipo, creo que hace lo que puede en función de lo que él piensa y lo que él está tratando de hacer, yo creo que no va a dar resultado. Así que, no sé, me parece que Guzmán tiene fecha de vencimiento. Viste que hay como una cierta, no sé, como elogiar siempre a los que escribieron 88.000 papers afuera o sacaron un libro que nadie lee, porque la verdad los Stiglitz, Piketty, que también está muy de moda, ¿quién leyó esos libros? O sea, es muy difícil, o sea, realmente, o sea, y no funcionan tampoco, pero bueno, es como que, bueno, vendieron tantos libros, o hay cierta esta cosa, no, pero viste, escribieron tantos papers, y es como que ya uno no lo puede cuestionar, digamos. Desde el sentido común, uno no lo puede cuestionar porque tienen como una autoridad moral por sobre el resto de las personas o sobre el resto de los mortales. Y no pasa Bueno, solo en Argentina, creo que pasa a nivel global, y esa es una de las grandes falacias, me parece, y grandes errores que están cometiendo en materia económica de, digamos, de darle fe a estos personajes que quizás uno no sabe de cómo llegaron a esa popularidad muy bien, pero después cuando vamos a los papeles, la verdad es que lo que fue, inclusive, digamos, ay, Sturzenegger, a ver, lo mismo. Vos le cuestionabas, digamos, cuestiones básicas de sentido común y el chabón te decía, no, pero viste, yo escribí este paper y te doy este paper, o sea, en respuesta, pero yo digo, pero pibe, ¿no sabés que la inflación te está rescarrilando es una corrida? O sea, ¿qué opinas sí, sobre eso? es que es una típica falacia de apelación a autoridad. O sea, eso primero, para la gente que defiende eso. Y además hay un tema. O sea, si tenés gente, suponete que tenés 2 o 3 premios Nobel y dicen cosas distintas, contrapuestas en un punto específico, quiere decir que hay alguien que está errado, ¿me entendés? Por definición. Digo, porque con esa lógica, digo, Friedman también fue premio Nobel y probablemente opinaba, digamos, era ortogonal a la opinión de Stiglitz, que también es un premio Nobel. O sea Mm, que alguno de los dos está errado, o alguno de los dos se va a aproximar más a la realidad. O sea, no necesariamente porque un premio Nobel opina algo, quiere decir que lo que está diciendo está bien. Y porque de hecho hubo otros premios Nobel que opinaban sobre lo mismo y opinaban otra cosa. O sea que por definición, no necesariamente, totalmente. eso es totalmente falaz. Y además por definición es una falacia de apelación a autoridad y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque es una sobresimplificación, básicamente. O sea, en vez de entender el fenómeno y determinar si este tipo, por más de que tenga credenciales, está bien lo que está diciendo, que probablemente al ser premio Nobel, tal vez en un vacío tiene más chance de ser real que si lo dice Doña Rosa de la Ferrer. Pero igual está mal por definición y hay que cuestionar la idea específica, los assumptions, los datos empíricos y demás. O sea que por definición igual es una sobresimplificación, un atajo. Pero como decía, no me acuerdo quién decía, creo que Jung, decía que digamos, pensar es difícil, por eso la gente juzga. Y esto es una forma de juzgar porque es una sobresimplificación. Totalmente de acuerdo. Y a ver, a nivel, volviendo a la macro, a la coyuntura, ¿cómo ves la región latinoamericana? Tengo un tema ahí con Chile y Brasil, que muchos liberales le están dando fichas o le están poniendo fichas, y la verdad es que yo veo que se van a terminar convirtiendo al populismo, al socialismo. No le tengo mucha esperanza a esos países. No sé vos, ¿cuál es tu opinión de, bueno,
En el sentido de, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que vayamos a esos países en caso de que la Argentina descarrile? Anda Argentina va a preparando las descarrilar. maletas. Argentina va a descarrilar, Nati, o sea, eso dalo por hecho, no tengas duda. De hecho, a ver, está descarrilando. Eh, Ahí tengo varios puntos. Primero, Argentina está descarrilando y va a terminar de descarrilar, y cuando termine toda esta cosa que está pasando, que puede durar 1, 2, 3, 4 años, es más, hasta podemos llegar a ir a un limbo que puede ser una implosión indeterminada. Cuando termine de pasar todo esto, cuando miremos para atrás, vamos a haber visto la peor crisis de la historia del país. Mm, Mucho peor que 2002. Eso es lo primero. De hecho, sí, la peor crisis. ya teniendo un 2020 mediocre, ya estamos ahí empatando. Incluso, o sea, el mejor escenario de 2020 ya te empata la crisis de 98-2002. Ese es el mejor escenario. Ya te empata. O sea, cuando agarrás tipo los... Bueno. O sea que el descarrilamiento dalo por hecho. Eso es lo primero. Dos, ¿cómo veo Latinoamérica? La veo menos peor que Argentina. O sea, Argentina, después de Venezuela, es un caso aparte y va a implosionar muy feo. Dado eso, comparativamente, cualquier país que implosione mucho menos y va a ser, digamos, la crisis de Chile va a ser tal vez un cuarto de lo que termine pasando en Argentina. Entonces, por más de que le vaya muy mal, y le va a ir mucho menos peor que Argentina. En Brasil le va a ir bastante mal, yo creo que peor que en Chile, pero creo que va a ser menos, así todo va a ser mucho menos grave que lo de Argentina. Y con respecto a elogiar, yo lo que veo es que incluso el resto de la TAM, haciendo todo bien, igual van a tener un periodo de estancamiento violento por el COVID y van a tardar por lo menos 2, 3 años en recuperar, te diría 2, 3 años, pero siendo optimista, en recuperar los niveles que tenían antes. Entonces, no veo a ningún país de la TAM al que le vaya bien, primero. Veo países a los que le va a ir tremendamente mal, como Argentina, Ecuador, Venezuela. Y después al resto le va a ir más o menos mal, eh, mucho menos peor que al resto, pero tampoco va a ser nada demasiado bueno. Y de nuevo, no veo crecimiento de la región por lo menos por 3 años, así que O creo que sea, ahí lo vos resumí un no poco. ves una recuperación como algunos apuntan en U o en V o en W. O sea, vos ves que, bueno, sí se va a recuperar un poquito con el tema del coronavirus y después se va a terminar estancando. O sea, va a tener una L, digamos. Eh, sí, va a ser una recuperación lenta, va a ser una recuperación, no digo, a largo plazo van a volver a crecer, digo, los países que tengan fundamentos más o menos razonables van a volver a crecer, pero yo creo que les pueden llevar 2, 3 años volver a niveles de 2019, por ejemplo, a Chile, ¿no? Brasil creo que la recesión va a ser un poco más dura que en Chile, con lo cual le va a llevar más tiempo y además tenía problemas de crecimiento anteriores, o sea que ya por definición tenía un potencial de crecimiento mucho menor, entonces le va a costar mucho más, o por lo menos va a tener que hacer muchas más cosas para crecer a los niveles del resto de la TAM. Así que nada, el mejor país igual, al que mejor veo, es Paraguay. Yo creo que Paraguay sí puede rebotar fuerte en fines de 2021, 2022. Yo creo que ya va a estar rebotando de nuevo a niveles súper razonables. Pero porque tiene los fundamentos macro más sanos de la región por lejos. Y Uruguay no, todavía no lo ves. No, es que Uruguay, a ver, le agarró el shock externo este exógeno del COVID justo cuando ni siquiera habían empezado a emprender un camino de reforma razonable. Entonces, es como que le corrió la ventana, o sea, si introducían las reformas para 2021 y 2022 hubieran estado creciendo mucho más, pero ahora esto le corrió todo, capaz que un periodo presidencial. Entonces, incluso la calle, haciendo todo bien, capaz que no puede capitalizar políticamente esto porque le tocó una coyuntura totalmente incendiaria. Y en materia política, ¿ves quizás una orientación de toda la región hacia una mayor centro-izquierda, izquierda a raíz de esta pandemia? ¿Una orientación a un Estado quizás más interventor, más presente, un mayor socialismo? Y puede ser, sí. O sea, si la gente interpreta, si la gente se fastidia con la mediocridad económica, la recesión que se está dando, y eso lo vincula a los mandatarios que están ahí, y sí, lamentablemente sí, o sea, es un caldo de cultivo, porque recordemos, la gente no hace este análisis ponderando por la coyuntura que te toca, o sea, la gente es bastante resultadista, ya lo vimos en Argentina, o sea, en Mm. Argentina piensa que Néstor Kirchner es el Maradona de los presidentes y que la buena coyuntura de crecimiento o de rebote económico se debe a
la mano de Remeslenikov y todos estos tipos que estuvieron, cuando en realidad, después cuando vino CFK, ¿no? Vino Cristina y le tocó una macroeconomía un poco peor, la economía no creció por esos 4 años. Y ahora está Alberto Fernández y la economía, digamos, se está metiendo en un subsuelo. Eso deja cuentas de que en realidad eran, a lo sumo estaban aprovechando el viento a favor que tenían. Entonces, y la gente lo votó y la gente todavía. Es más, con Perón pasó exactamente lo mismo, ¿me entendés? Entonces la gente es bastante resultadista. Dado que la gente es resultadista y dada la coyuntura, puede ser que la gente malinterprete que la coyuntura se debe a estos políticos y quiera probar con otros, y la alternativa es centro-izquierda. Mm, totalmente. ¿Y cómo ves, digamos, estos estados que están avanzando por sobre las libertades o están aprovechando este miedo del COVID para avanzar por sobre las libertades individuales? Porque estoy viendo también mucha gente que está apoyando esta decisión, más allá de que existe gente que está en contra de la cuarentena. Digamos, si vemos los grados de aprobación por parte del gobierno son bastante altos, entonces, y apoyan estas políticas de confinamiento. Entonces, ¿cómo ves a la masa de la gente, ¿no? Que está bastante sumisa. ¿Por qué está bastante sumisa en estos momentos y por qué no logramos, digamos, que entiendan cuál es el peligro de estar en cuarentena o de tener a la economía paralizada en una situación en un país como la Argentina que está tan en extrema vulnerabilidad? Yo creo que no dimensionan el contrafáctico. Eh, no dimensionan el costo real de lo que está pasando, porque el costo va a llegar con rezagos. El costo te va a llegar el segundo semestre de 2020, sobre todo, te va a llegar el primer semestre de 2021, y la gente, como está haciendo una estática comparada, decir, bueno, mantenemos la economía medio frisada con este confinamiento, y más o menos, digamos, están partiendo de premisas falsas. O sea, la gente piensa que pueden mantener el nivel de vida, ceteris paribus, del que traían hasta el momento, que por lo menos era medianamente razonable. Poner, la economía era un desastre, pero por lo menos no se morían de hambre. Me parece que la gente está haciendo un ceteris paribus totalmente falaz y están comparando, ¿entendés?, el escenario de un montón de muertos en los hospitales contra un nivel de vida, digamos, adentro de tu casa, pero manteniendo el estándar económico y las comodidades que traían hasta principios de 2020, ¿me entendés? Me parece que la gente Mm. tiene esa ecuación en la cabeza y eso está mal, y eso lamentablemente lo van a ver con fuerza en 2020, a fines de 2020 y principios de 2021. Realmente ahí van a dimensionar realmente cuál era la estática comparada correcta que había que hacer para determinar eso. Pero va a ser interesante porque vamos a ver digamos, cuando la economía se ponga mucho más fea, vamos a ver cómo reacciona la gente con respecto al peronismo, ¿no? Brillante. Acá te están elogiando, te están diciendo brillante. Pero ese es un amigo, está Realmente, a mí sesgado. Está me encanta. sesgado. Están cegadas. Es este, Yo, este es yo tú. también estoy cegada, así que no puedo decir nada. Che, ahí, no sé esto, a ver qué opina ahí que está en el live. Pero no sé si se puede, porque me gustaría a mí invitarte por lo menos un ratito a los Peroni Awards, ahí, a que entres a algún premio si te interesa. O sea, queremos como sumar más gente. El tema es que con los lives de Instagram no sé si se puede sumar más gente, o sea, no sé qué onda eso, pero capaz que estaría bueno. Y me acordé ahora que está Podemos esto, hacer que esto es. una especie de Zoom, ¿qué te parece? Sí, Y lo ahí que tiene más Zoom es que es menos dinámico. El Instagram, viste, entra cualquier random que está scrolleando ahí dopaminísticamente, boludeando, entra. En cambio, el Zoom es mucho más, requiere mucha más planificación para el consumidor, lo cual hace que haya menos chances de que la gente entre. Pero bueno. no, obvio que quiero, obvio. Encima yo soy re fanática, vos viste que me encanta, encima me mato de la risa con las cosas que encontrás de Peronia. Bueno, hoy lo viste, el momento Peronia, el fuerte. Hoy hubo un candidato, pero te diría que tiene que estar ¿Cuál? en el podio del año. No sé si lo viste. No, no lo viste, me No, parece. no, ¿cuál? Después míralo. No, no, se estaban robando cerdos chanchos en la ruta 2. La gente tipo, los cerdos muertos ahí al costado de la ruta. O sea, una cosa horrorosa que realmente, en realidad, yo me río, pero me pone triste. Entonces, primero, pobres cerdos. Y dos, lo bizarro de los cerdos tipo ensangrentados, la gente llevándoselos. Lo cual, digo, ¿cómo se llama? Algo distópico, ¿me entendés? Una cosa muy bizarra que, nada, en fin, Bueno, Peronia, pero la pasa, barbarie.
específicamente acá en la Argentina, ¿vos cómo ves? Porque vos sos una persona que viajaste mucho en todo el mundo. Entonces, ¿esas cosas bizarras pasan solo en la Argentina o pueden pasar en países como Italia? No, 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 o sea, yo, Yo o me sea, para, acuerdo una anécdota, pero no la vamos a contar al aire porque no estamos en protección al menor. Pero también pasan cuestiones, digamos, en el resto del mundo. Deberíamos hacerlo de forma internacional, Peronia, ¿no? no, a ver, en todos lados hay cosas bizarras, pero el tema es que en Peronia, los momentos Peronia en realidad no son solo bizarros. Porque digo, la gente bizarra existe en Suiza, existe en todo lado, digo, siempre hay gente bizarra. El tema es que el bizarrismo de Peronia es un bizarrismo barbárico, ¿me entendés? Es un bizarrismo triste, distópico. Por eso digo, y lo dijimos en el video de los Peronia Awards, digamos, es nosotros con el momento de Peronia en realidad estamos haciendo una crítica social, de llamar la Total. atención, decir, che, estos son síntomas de una degradación cultural, social, económica, ¿me entendés? Que en realidad es profunda y es triste. No es que a mí me gusta reírme y me mofo de la gente que está atravesando esos momentos bizarros. Digo, me parece triste que un tipo tenga que ir a agarrar un cerdo de la ruta porque capaz que no tiene nada para comer. Mm. Yo me río, pero en realidad es una crítica social. Y me parece que el bizarrismo, por ejemplo, ahora creo que saber por qué estás diciendo esto de Italia, el bizarrismo ese de Italia, de que fui a la ¿Te playa acordás? y había gente, me encontré en una playa nudista con gente que estaba tipo haciendo orgías, No, básicamente. pará, estamos en Y bueno, protección al menor, ya está. bueno, y lo vi ahí y Hay dije, what menores the de edad fuck. escuchando, no van a censurar. Pero a lo que veo es que es un bizarrismo que es como, es independiente del nivel socioeconómico de la gente y a lo sumo es un bizarrismo explícito que tiene que ver con la forma o con el temperamento de esa gente, ¿me entendés? En cambio, los momentos Peronia están como determinados, tienen como una variable explicativa que tiene que ver con el nivel socioeconómico que tiene la gente, socioeconómico y por ende cognitivo, cultural, etcétera. ¿Me explico la diferencia? Totalmente. Es exactamente eso. Y me parece que a mí me gustan tus análisis porque vos no solamente usás desde la parte económica, que a veces a los economistas nos cuesta mucho, digamos, salir de esa forma tan estructurada que tenemos de analizar la realidad, sino también a vos, digamos, te interesa o te metes también en campos como la psicología, la filosofía, entonces quizás ahí te da mucho más, digamos, propiedades para poder o herramientas para poder analizar lo que está sucediendo, porque la verdad es que la economía es una ciencia social, entonces no únicamente no nos podemos abocar a estudiar números o ecuaciones o modelos. Y ahora que nos están escuchando a todos, algunos libros que siempre nos preguntan para recomendar, y no quiero que únicamente te quedes desde el liberalismo o de cuestiones económicas, sino también de psicología, filosofía. Tenemos ahí también una discusión con Nietzsche, pero me parece que nos llevaría a otro video, así que no vamos a adentrarnos en eso. A ver, para mí hay que aprender de todo porque, digo, la economía es un set, es como un framework, tipo todo un sistema que te lleva a explicar parte de la realidad. Es lo mismo que la física. Si vos estudias la física, entendés por qué los objetos se comportan de determinada manera, por qué las cosas se agrupan, por qué las cosas se caen, pero no podés explicar ciertas cosas, ¿entendés? Entonces, cuanto más principios de distintas disciplinas vos puedas integrar, más vas a explicar la realidad. Porque si no, lo que te lleva a pasar en el extremo es que vas a querer martillar con un destornillador, ¿me entendés? Porque la economía es una herramienta, ok, pero Mm. cuando tenés un clavo, lo tenés que clavar con un martillo, ¿me entendés? No, o a lo sumo tenés que juntar dos herramientas y hacer un poco con cada una. Y lo que veo es que los economistas, en Mm. general, cometemos, digo, cualquier profesión en realidad, quiere explicar con su profesión todo lo que pasa afuera y a veces hay cosas que no, que necesitas, sí, hay principios económicos que están ahí, pero necesitas como pasarlos por un tamiz teórico que viene de otra disciplina. Y cuanto más puedas integrar todo eso, vas a poder explicar de manera más sistémica y holística todo lo que pasa en la realidad. Por eso a mí me encanta siempre aprender de filosofía. De hecho, ahora estoy leyendo un libro que tiene principios de física, tipo por qué se rompen los barcos, las estructuras. Porque hay muchos principios que vos los podés transferir a otra disciplina y en realidad es eso. O sea, cuanto más principios tengas, más vas a poder explicar todo. Así que, bueno, yendo a los libros. De economía, para mí, el de Camino a la Servidumbre de Hayek es tremendo. Para mí hay que leerlo, es un must. Después nada, para mí, por ejemplo, para la gente que está arrancando,
los videos de Friedman de Frito No, Choose. pará. Si no me mencionás a Mises, corto el... Te di 2 segundos. Pará. Los videos de Friedman, para mí hay que verlos por dos motivos. Primero, los videos esos, el programa este que tiene como 10 capítulos, son buenísimos, se explican tipo con lógica e intuición cosas de la vida cotidiana y son La re acción humana. profundas. La gente ahí respondió, la acción humana. Bueno, la acción humana, etcétera. Y después, para mí, clave mirar los debates de Friedman. Hay que mirarse todos los debates de Friedman. El tipo en 2 segundos destruye gente. Y es bueno cómo aprender esa gimnasia de cómo argumentar, porque además es útil para uno mismo, o sea, como para filtrar un montón de teorías que están mal. Mm. Y después libros en general, no sé, hay un montón. Déjame pensar. No sé, la verdad no sé. Cualquier cosa que genere, digamos, que te genere principios. Bueno, meditaciones, este de Marco Aurelio es tremendo. Ah, Eh, muy bien. ese de Marco Aurelio es tremendo. Para mí, Justo lo filosofía estaba hay que leyendo, les aprender. recomiendo a todos. Creo que me lo recomendaste vos el año pasado, no te di importancia y ahora lo empecé a leer ahora con la cuarentena. Y estuvo muy bueno, así que te lo súper recomiendo y le recomiendo a toda la gente que nos está escuchando. Y después nada, millones de libros, o sea, desde emprendedurismo, filosofía, digo, todo lo que te ayude a entender y a hacer. Es como dice, viste, Elon Musk, que hay que tratar de estar menos errado. Digo, siempre vas a estar errado, siempre. O sea, a lo sumo te vas a aproximar a la realidad, pero nunca vas a estar sobre la realidad porque es imposible por definición. Entonces, lo que hay que tratar de integrar todo el conocimiento que puedas, de toda la disciplina que puedas, para tratar de estar lo menos errado posible. Para mí esa es la... Sí, a veces es el error de uno, ¿no? Que quizás hasta tiende a ser soberbio, porque en los economistas veo que opinamos de todo, o sea, esa es la realidad. Y quizás, y tenemos una biblioteca bastante cerrada, porque leemos solamente de economía o de cuestiones que nos interesan en la cuestión económica. Y entonces eso quizás, digamos, caemos en una falacia en ese sentido, porque no estamos bien preparados para opinar sobre determinadas cuestiones y después de pronto caemos, digamos, en errores típicos. Y esa me parece es una de las cuestiones, ¿no? Que la diferencia la escuela austríaca de otras disciplinas, que me parece que es bastante abarcativa y quiere, digamos, integrar a otros campos de la ciencia social al análisis o al estudio de la ciencia económica, porque estamos en realidad trabajando con individuos, como dice Mises, o sea, ¿cómo podemos creer o considerar que podemos, digamos, con 2 ecuaciones manejar la economía, cuando lo que estamos en realidad enfrente nuestro, de nuestros ojos, son individuos de carne y hueso que van cambiando y mutando todo el tiempo? O sea, uno se da cuenta de que no es la misma persona, digamos, que 2 meses anteriores, que va cambiando, o las cuestiones que le van sucediendo a lo largo de su vida, digamos, lo van cambiando y van cambiando sus perspectivas o proyectos de vida, inclusive, o formas de ver las situaciones, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es la típica arrogancia, bueno, la fatal arrogancia. Digo, mucha gente que llegó a la misma conclusión por distintos caminos, que es la fatal arrogancia, después, no sé, el efecto Dunning-Kruger, que es la sobreconfianza que uno tiene sobre fenómenos de los cuales todavía no sabe tanto, o cree que sabe más de lo que en realidad sabe. No sé, Stephen Hawking llega a lo mismo que dice, lo más peligroso que puede pasar al ser humano no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, o sea, pensar de que en realidad sabe algo cuando en realidad no lo sabe. O sea, mucha gente llegó a la misma conclusión y ese para mí es el principal problema. De hecho, no me acuerdo si fue Hayek o Mises que dice, bueno, en última instancia el rol del economista es estudiar para darse cuenta que en realidad no sabe nada y que no tiene que hacer nada o tiene que hacer muy poco, en todo caso. Y hay mucha gente que no se banca eso, hay gente que piensa, viste, arrogantemente, piensa que puede manejar las cosas, que tiene conocimiento, que tiene know-how, o que su solución es mejor que otro tipo de soluciones, pero eso pasa siempre en todas las disciplinas, el ser humano en realidad es así. Pero lo que te da cuenta de eso es que se trata de un individuo que de alguna manera tiene un grado de ignorancia y es el mismo efecto que Dunning-Kruger, ¿no? Formaliza, ¿no? Totalmente Formalizan, de eran acuerdo. Se dos. nos va a cortar el vivo porque ya pasó Una una cosa, hora. pasámelo después así lo subo. Ganate un canal de YouTube. Muy bien, Felipe.
pasales a todos. Muchísimo, primero agregámosle a toda la gente que se conectó, que nos estuvo escuchando. Me encantó este vivo, nos dijeron acá que fue uno de los mejores vivos que escucharon en 2020. Ese es Así que esto, ese es bueno, esto. está totalmente cegado, pero bueno. Totalmente sesgado. Gracias a todos. 27 minutos, gracias Juani. Espectacular la charla de hoy. Lo vamos a volver a repetir, ya te lo estoy diciendo, porque nos queda un montón de temas afuera. Así que bueno, y me sumo a Peronian Awards que me estabas diciendo. Así que Sí, no sé cómo, pero dale, te sumamos. beso enorme y gracias a todos. Chao, Nati, Gracias. gracias.